La semana pasada, estos robots han pasado un mal rato. Son los robots de Unitree Robotics, pasando una prueba de equilibrio y de movimiento extremo. ¿Pero realmente era necesario esto? La ciencia ficción ya nos advirtió de esto. Por nuestro lado, solo nos queda seguir saludando correctamente a nuestro ChatGPT. Y con este video iniciamos con el resumen de noticias XR. Crea tu primer avatar digital con la tecnología de Aging. Agrega tu rostro en los videos IA usando la plataforma Kling. Aparece el primer generador de juegos utilizando IA en tiempo real. ¿Los chatbots pueden ser un peligro para la salud mental? OpenAI busca crear su propio hardware para abarcar nuevas oportunidades. No te pierdas la nueva campaña de la película Smile 2 que utiliza reconocimiento facial. ¿Quién es real? Entre estos dos videos tenemos a un avatar digital que ha clonado las expresiones y la voz de la persona. A simple vista quizá no nos demos cuenta, pero si le quitamos el mute, escucha las diferencias. ¿Qué vamos a hacer de realidad aumentada? En este video lo que estamos haciendo es entrenando a la máquina. Entrenado gracias a la plataforma llamada HeyGen. Te explicaré todo en estos segundos. Esta voz robotizada es del clon. Actualmente se pueden crear avatares digitales muy realistas gracias a la plataforma Aging. El mundo de la IA generativa está avanzando tan rápido que asusta. ¿Quieres crear tu propio clon digital? Mira mi último tutorial sobre el tema. ¡Nos vemos en YouTube! Quiero que veas este video. No es otro ejemplo simple donde vemos un video generado con IA. Esta es la plataforma Kling en donde podemos utilizar nuestro rostro para que tú mismo seas el protagonista de tus películas. Sí, lo que antes hacíamos con Dreamboot y tomaba muchísimo tiempo, ahora con la nueva versión de Kling podremos lograr no solo imágenes de nosotros, sino también un video de corta duración donde tú seas el protagonista. La consistencia de los personajes parece que se volverá tendencia, a esperar qué hacen los demás competidores. Por lo pronto, yo espero que ya salga esta nueva funcionalidad para todos y así poder probarlo. ¿Qué opinas? ¿Hago un tutorial? Los leo. Te presento Oasis, el primer generador de mundos abiertos en tiempo real que utiliza inteligencia artificial. Sí, como lo escuchas. Con esta plataforma estaremos experimentando un juego básico que a simple vista no es gran cosa. Pero cada vez que te muevas, el mundo se va generando en tiempo real según el entrenamiento de miles de horas de juego de Minecraft. Si bien este es el primer paso, lo que se viene puede ser un montón de oportunidades. Esta noticia ha generado altas expectativas, pero no para el CEO de Epic Games. Es por eso que miles de entusiastas han salido a responderle, diciendo que nos vemos aquí en 5 años. Es importante que sepas esta noticia. En Estados Unidos, un adolescente comenzó a tener una conexión muy fuerte con un chatbot de inteligencia artificial, porque al parecer su comportamiento cambió, llegando a aislarse, bajar sus calificaciones y perder interacción con sus seres queridos. Él ahora ya no está con nosotros. Esto abre un debate sobre los alcances y peligros que están expuestos las personas a estas tecnologías aún no reguladas. Las aplicaciones de IA han ganado popularidad en los últimos meses, ofreciendo a las personas una forma de compañía más allá de la interacción tradicional. Si bien parece que estas plataformas pueden dar consuelo, no pueden ni deben reemplazar las conexiones humanas. Actualmente la madre del joven ha iniciado una demanda a la plataforma, pues considera que su tecnología es peligrosa, además de faltarle orientación e intervención adecuada para activar protocolos de seguridad ante estos casos. Los desarrolladores de estas tecnologías tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros y tengan límites establecidos. Parece que OpenAI quiere ser el líder de toda la tecnología del futuro. Ahora apostará por la creación de su propio hardware y para eso ha contratado a un interesante perfil. Desde meses se sabía que OpenAI estaba buscando crear un hardware adecuado para usar toda su tecnología. Es por eso que ha contratado a uno de los responsables de crear los Smart Glasses de realidad aumentada de Meta. Sí, ya sabes por dónde va la noticia. Al parecer, quieren empezar a explorar el campo de la robótica y dispositivos de consumo masivo. Solo queda seguir de cerca qué nuevo producto logran sacar. Estoy seguro que algo muy interesante va a ser. Sígueme para que no te pierdas todo el detalle de este tipo de noticias. ¿Ya has visto Smile 2?
Pues con esta plataforma que detecta tu sonrisa, vas a poder ver los primeros 7 minutos. Ingeniosa campaña de marketing que utiliza reconocimiento facial para lograr conectar la esencia de la película con la acción del usuario. Aquí no hablo si la peli es mala o buena. Lo que nos interesa acá es cómo han utilizado esta tecnología de manera ingeniosa. Hace tiempo que no veo algo así de llamativo. ¿Será que se viene una nueva era de campañas ingeniosas? Espero que sí. Esto ha sido todo el resumen de noticias de la semana. Ya sabes que te traemos lo mejor del mundo de la realidad aumentada, virtual e inteligencia artificial en menos de 10 minutos. Cuéntanos qué noticia te ha interesado más. Quizá podemos ampliar en un video propio. Tú decides. Nos vemos en el próximo video. Este video viene gracias a